Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuando nosotros partimos, hermanos, con este desafío de poder estar estudiando el decálogo, las 10 palabras o los 10 mandamientos, hablamos, ¿verdad? Y dijimos, de alguna manera contextualizamos cuál era la realidad del pueblo de Israel en su tiempo, cuando Dios los pone 50 días después de sacarlos de Egipto, llevarlos por el desierto, y ahora están en el monte esperando y aguardando los mandamientos de Dios, esperando y aguardando el decálogo, la tabla que de alguna manera le iba a traer los principios morales y espirituales con los cuales el pueblo tenía que regirse. Estaban ellos en esa situación, y de ahí para adelante nosotros hablábamos y pronunciábamos también el tetragramatón, que dijimos que eran las iniciales del nombre que hoy día sonarían más parecido como Yahvé o como Jehová. El pueblo de Israel no se atrevía siquiera a pronunciar con sus labios ese nombre, sino que ellos usaban la terminología Señor, Adonai, que después se traduce al griego como Kyrios. Así que para el pueblo de Israel era un respeto absoluto, un temor absoluto de siquiera pronunciar el nombre de Dios. Y este es un mandamiento, querido hermano, que tiene dos partes que son importantes para nosotros. Tiene un negativo expresado, que debemos no tomar el nombre de Dios en vano, es decir, arrojar alguna reflexión que pueda deshonrar su nombre. Usted dirá, pastor, yo nunca he hablado mal de Dios. Otro dirá, pastor, yo nunca he insultado a Dios. Otro dirá, yo, pastor, nunca siquiera he blasfemado a Dios. Pero en estos puntos que yo voy a manifestar esta mañana, usted va a ver que no solamente hablar, insultar o agredir a Dios es tomar en vano su nombre, sino que va a ver que hacemos a diario muchas cosas que avergüenzan el nombre de Dios. Hay una afirmativa implícita que debemos cuidar. Aquí nos está llamando este texto a cuidar, de reverenciar. Diga conmigo, ¿qué tenemos que hacer? Reverenciar. ¿Y qué es lo que es reverenciar? Reverenciar es mostrar respeto. Reverenciar es tomar nuestra posición, como de alguna manera se toma, ¿verdad?, de la terminología de un adorador en el Nuevo Testamento. Cuando está allí Jesús hablando, ¿verdad?, con la mujer samaritana, y Él le dice que vendrá la hora cuando los verdaderos adoradores, y esa palabra adorador viene de la palabra griega proskuneo o proskunete, y la palabra proskuneo significa alguien que se inclina. O sea que un adorador es alguien que puede inclinar su vida reconociendo la autoridad de Dios. Entonces, cuando hay alguien que no reverencia a Dios, estamos hablando de alguien que se para frente a Dios con soberbia y que se para frente a Dios con altivez. Con soberbia y con altivez. Tenemos que cuidar, hermano, de reverenciar el nombre de Dios y de honrarlo, honrar su nombre. Yo les he dicho a ustedes muchas veces que la palabra honra significa poner precio. Poner precio, estimar un valor a lo que nosotros estamos honrando, en este caso, el nombre de Dios. Para nosotros poder de alguna manera enfrentar esta situación, nos damos cuenta que tenemos un pequeño conflicto que de alguna forma, ¿verdad?, se manifiesta y se muestra como algo pequeño. Correcta la otra diapositiva. Y tenemos algo tan maravilloso, hermano, con nosotros, que también es un arma de doble filo: la lengua. ¡Wow! Que tenemos problemas con la lengua.
Podemos dominar muchas cosas en nuestro cuerpo. Podemos dar grandes batallas con nuestro pensamiento. Podemos dar grandes luchas con nuestras mentes. Cuando vienen pensamientos negativos, cuando vienen pensamientos depresivos, cuando vienen pensamientos que afectan la santidad de Dios, podemos bloquear y podemos dar batalla. Pero si hay algo en lo que el hombre pierde grandes batallas, es con su lengua. Mira que está a tu lado, dile cuidado con tu lengua. No importa que te mire feo, yo te doy permiso. Cuidado, la lengua es un miembro tan rebelde. Todas las partes y órganos del cuerpo están contaminados con el pecado. Santiago 3:8. Ya que cada rama del ajenjo es amarga, pero la lengua está llena de veneno mortal. Algunos, si se mordieran la lengua, se envenenan al tiro. No hay un miembro del cuerpo que brote más de la deshonra de Dios que la lengua. Tenemos por tanto este mandamiento como freno para la lengua. Uno de los propósitos principales de este mandamiento es frenar la ligereza de nuestra lengua. Tenemos por tanto este mandamiento como freno para la lengua, para atarla a la buena conducta. Tenemos que aprender a enseñar a nuestra lengua que nos puede andar diciendo todo lo que quiere. A veces se da una disonancia entre lo que pensamos y lo que decimos. ¿A cuántos de ustedes le traiciona normalmente su lengua? Lo pensó, no lo filtró y lo dijo. ¿A cuánto le pasa? Tiene que haber un filtro. No podemos andar por la vida diciéndole a la gente o diciendo todo lo que pensamos. Pero hay gente que se cree con esa atribución de ir diciéndole a la gente todo como si él o ella fuera 100% máximo en perfección. ¿No es así? A veces hay forma de decir las cosas. Lo mismo que usted le quiere decir a alguien, pero con sabiduría, yo le aseguro que le va a traer más bendición que aquellos que dicen, no, pastor, yo soy así, yo la digo de una, no me gusta la mentira. No. Hay formas de decir las cosas. Sabiduría ante todo. Esto está respaldado por una fuerte razón, porque el Señor no tendrá por inocente, es decir, no lo considerará inocente. Los hombres de posición y eminencia consideran vergonzoso que se abuse de sus nombres e infringen duras penas a los infractores. ¿Cuántos de ustedes han visto, han oído y han escuchado noticias cuando alguien está usurpando una marca o un nombre? Alguien está pidiendo plata a nombre de... ¿Qué hace la persona? ¿Qué hace? A ver. Alguno de ustedes ha perdido el celular y dice, pastor, perdí el celular, cuidado porque están pidiendo plata en mi nombre. ¿Por qué usted pone ese aviso? ¿Por qué pone usted un aviso así? Díganme. Faltaba los lentes, por eso estaba. ¿Por qué se pone un aviso, pastor? No soy yo el que está pidiendo. ¿Por qué? ¿Para proteger qué? Para proteger su nombre. Para proteger su honra. Por eso, hermano, es que nosotros hoy día tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cosas que salen muchas veces en prensa o que muchas veces son entredichos donde no hay nada seguro, donde no hay nada comprobado. Porque de alguna manera, una vez que la honra de alguien se ensucia, después nadie la sale a limpiar. Y esto se ve mucho en la política. Se ve muchísimo en la política. Y sin ir más allá, yo le puedo hablar del alcalde que tenemos en ejercicio. ¿Cuántos conocen al alcalde que tenemos en ejercicio? Con Jonathan. Semanitas antes de las elecciones le sacaron sí un reportaje. Lo hicieron pebre. ¿Se comprobó todo lo que dijeron de él? No. ¿Pero dónde se vio reflejado? En la votación. La gente hoy día le cree muchas veces más a la mentira que a la verdad. Entonces, si hay algo en lo que nosotros como cristianos, como iglesia tenemos que tener cuidado, es en lo que nosotros dejamos
dejamos que nuestra lengua exprese, porque una vez que salió esa palabra ya no la vas a poder hacer volver. ¿Y quién limpia la honra después de la persona a la cual le hicimos daño? Los hombres de posición van a traer grandes penas para los infractores. ¿Qué dice la Biblia? El Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano, pero lo ve como un criminal y lo castigará severamente. Lo que aquí se insiste es que debe tener mucho cuidado, que el santo y reverendo nombre de Dios no sea profanado por nosotros ni sea tomado en vano. ¿Qué significa que sea tomado en vano? Que sea tomado con liviandad. Nosotros somos defensores de eso, que no sea tomado con liviandad. Vuélvete al 1, Jenny. Que no sea tomado con liviandad. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez cuando la gente se expresa de Dios y la gente dice el flaco. El flaco, dicen algunos. Otros dicen el tata. El de arriba, dicen. El pulento. Una vez llegó un alcalde de la asociación de pastores. Yo estaba recién llegado a Antofagasta, así que saqué la cuenta cuántos años. Y se va a dar cuenta al tiro que era el alcalde. Había un alcalde que era un poquito flight de hace años. Poquito flight. Y él llegó allá hablando, a ver, hermano, vamos a hacer acá los pastores, y vamos a hacer allá, yo les voy a apoyar, pero le vamos a pedir al flaco, le vamos a pedir al pulento que... Entonces un pastor se paró y le dijo, a ver, si usted se está refiriendo con el flaco y el pulento a Dios, mientras yo esté aquí no le voy a permitir que usted hable así. Era un alcalde. Pero fue una parada de carro magistral. Y nosotros a veces permitimos que la gente haga chistes de Dios. Y nosotros la reímos. Compartimos en la mesa. La gente habla basura, basurea la Biblia, basurea la palabra de Dios. Nosotros absolutamente en silencio. El Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Vuélvete al 1, Jeremy, todavía ni empiezo. Ahora voy. No sé por qué no me funciona este. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando hablamos de su nombre de manera leve e irreverente. ¿Qué significa irreverente? Sin respeto. Para que temas este nombre glorioso y terrible, el Señor tu Dios. Deuteronomio 28:58. David habla de Dios con reverencia. Él dice en el Salmo 50, verso 1, el Dios fuerte, el Señor grande. Para que sepan que tú, cuyo solo nombre Jehová, eres el Altísimo sobre la tierra. El Salmo 83:18. Los discípulos al hablar de Jesús santificaron su nombre. Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Lo dice Lucas 24:19. Así que cuando nosotros mencionamos los nombres de los reyes, le damos algún título. ¿Cómo se le da por título cuando hablamos de un rey? ¿Existen reyes hoy día? Sí. ¿Cómo se le dice? Excelentísima majestad. Su Alteza. Lord, le dicen en otros lugares. Excelentísima majestad. Así deberíamos hablar de Dios con la reverencia sagrada. Eso se debe a la infinita majestad del cielo. Cuando hablamos un poco de Dios o de sus obras, lo interpreta como un desprecio si tomamos su nombre en vano. Es interpretado como una forma de desprecio, como una forma de menoscabo, hablar con liviandad el nombre del Señor. Segundo, tomamos el nombre de Dios en vano cuando profesamos el nombre de Dios, pero no vivimos para responder a Él y lo tomamos en vano. Aquí ya empezamos a llevarlo a la práctica. Profesan, Tito 1:16, profesan que conocen a Dios, pero con las obras lo niegan. Vaya con su Biblia por favor a Tito 1:16. Tales personas
personas afirman que conocen a Dios, pero lo niegan con su manera de vivir. Son detestables y desobedientes, no sirven para hacer nada bueno. La Nueva Traducción Viviente estoy leyendo. Tito, cuando la lengua y la vida de los hombres se oponen entre sí, ahí está lo que yo decía recién, una dicotomía entre lo que decimos y lo que hacemos. Algo que se contrapone entre lo que la iglesia dice y lo que la iglesia hace, lo que el cristiano dice y lo que el cristiano hace. Hay que tener mucho cuidado con eso porque eso deshonra el nombre de Dios. La iglesia no dice Juanito Pérez. La iglesia no dice María Soto. La iglesia dice los cristianos. Perdón, el mundo. El mundo no dice, oh, no, si fue Carlito Soto, no, si fue Juanito Pérez. No, el mundo no dice eso. El mundo dice los cristianos. El mundo dice la iglesia. No los identifican por nombre a ellos, sino que nos hacen culpables a todos nosotros de los pecados de ellos. Entonces, por eso es importante, hermano, nosotros no somos la última chupada del mate. No somos la última ni la principal guinda de la torta. Hay gente que está a nuestro lado, que si yo me comporto mal, ellos van a ser afectados. No somos una isla, hermano, nosotros en medio del océano. Tenemos gente las 24 horas del día que están a nuestro lado. Y si nosotros como cristianos, que debemos ser ejemplo, no lo somos y no nos comportamos, muchos de ellos van a verse afectados. Muchos de ellos van a decir, para ser como el vecino, mejor no me inviten a la iglesia. Para ser como la vecina de la esquina, déjenme así, no me inviten a la iglesia. ¿Por qué? Porque profesan, hablan, dicen que conocen a Dios, pero con sus obras lo niegan. La lengua y la vida de los hombres se oponen entre sí cuando la máscara de la profesión mienten y engañan y son inmundos. Usan el nombre de Dios para abusar de él y lo toman en vano. Como la pretendida santidad es simplemente para ellos una doble maldad. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 2, verso 24? No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios. ¿Qué más dice? Por causa de ustedes. Por causa de ustedes. ¡Wow! No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. Y esto siempre lo hemos dicho en diferentes tonos. Hay gente allá afuera, hay vecinos nuestros en nuestras poblaciones que no tienen una Biblia en su casa. ¿Usted cuántas Biblias tiene en su casa? Muchas Biblias. Yo soy un coleccionista de Biblias. Tengo tanta plata invertida en Biblias, como usted no se lo imagina. Así que la mejor herencia que le puedo dar a mis niñas, más que millones en el banco, es que las Biblias. Carísimas las que tengo, todas de estudio. Pero hay gente que no tiene Biblias en su casa. Y lo único que ellos conocen de Dios es lo que ven hacer a la iglesia. Y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Lo único que los vecinos conocen de Dios es lo que nos ven hacer a nosotros. Entonces, si nosotros actuamos como malas personas, ellos van a tener una mala imagen de la iglesia. ¿Qué dice aquí la palabra? No es extraño. La escritura diga, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. O sea, que la sociedad habla mal muchas veces de la iglesia y tienen mucha razón. Y tienen mucha razón. ¿Por causa de quién? Por causa de aquellos que no sirven a Dios con temor y reverencia. La iglesia católica está hasta el cuello con la pedofilia. La iglesia católica está hasta el cuello con la homosexualidad. No pueden salir del fango en el cual están metidos. Nosotros hace algunos años atrás, por causa de algunos obispos, ¿verdad?, que recibían no sé cuántos millones de plata en diezmo, la gente cree que todos los pastores estamos forrados en plata y no es así. ¿Cómo
¿Cómo le digo yo a una persona que la realidad de todas las iglesias de la población no es la misma que salió por la tele con un obispo de Santiago? Ellos se hacen una imagen con lo que ellos tienen frente a sus ojos. Y es por eso, hermano, que nosotros como iglesia debemos tener mucho cuidado, porque el nombre de Dios a veces es blasfemado por los gentiles. No podemos tapar el sol con un dedo. No podemos decir, no, si eso es mentira. No, esas cosas ocurren. ¿Y por qué ocurren? Porque estamos en este cuerpo de barro. Y mientras estemos en este cuerpo de barro, vamos a pecar, vamos a fallar, vamos a mentir, vamos a defraudar, vamos a hacer muchas cosas que no las vamos a hacer cuando ya Cristo aparezca por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Los paganos vieron que los judíos que profesaban ser el pueblo de Dios eran escandalosos y les hizo hablar mal de Dios y odiar la religión verdadera por esa causa. Número 3. Tomamos el nombre de Dios en vano cuando usamos el nombre de Dios en un discurso ocioso. No se debe hablar de Él sino con un santo temor en nuestros corazones. Yo el miércoles ministraba en una reunión de ministros que tuvimos a lo largo de todo Chile. Tuve esa tremenda honra de ministrar el miércoles. Y le decía justamente a ellos, que eran la cabeza de cada región, estaban ahí reunidos ese día. Y me tocó enseñar allí, yo les decía a ellos, el púlpito es el trono de la palabra de Dios. Martín Lutero dijo y peleó y luchó y dijo, el púlpito es el trono de la palabra de Dios. El púlpito no es un lugar para hacer chistes. El púlpito no es un lugar para estar probando aspirantes. El púlpito es un lugar donde se debe reverenciar la palabra de Dios y donde debe ser enseñada con mucho temor. Porque nosotros los pastores a veces nos vamos profesionalizando. Si usted me dice, pastor, yo quiero que usted vaya a la esquina porque allí hay un velorio y yo en 3 minutos le hago un sermón y entrego un sermón allí. ¿Por qué? Porque se hace. Es mi trabajo, es mi oficio. Es lo que Dios me llamó a hacer. Pero lo que nosotros nunca podemos perder es el temor a Dios. Y cuando a nosotros nos dicen, oye, tienes que entregar una enseñanza, o tienes que predicar, tiene que haber mariposa de la guatita, porque si no, estamos actuando fuera del propósito de Dios. Lo estamos haciendo en nuestra fuerza, en nuestra capacidad. Así que debemos hablar de Dios con un santo temor en nuestros corazones. Cada vez que usted hable del Señor, hágalo con respeto, hágalo con temor, para traer su nombre en todo el mundo. Cuando no estemos pensando en Él, para decir, como la gente con mucha liviandad dice a veces, ¡oh Dios! Cuando se asustan. O cuando le ocurre algo, ¡Dios mío! Con tanta liviandad que la gente saca el nombre de Dios en situaciones que no debieran hacer. Yo me recuerdo una oportunidad, que algo jocoso. Era adolescente yo todavía, pero ya estábamos en la iglesia. Teníamos una vecina que era pero terrible. Era terrible esa señora. Tenía 3 hijas y peleaba todo el día con la hija. Y en una oportunidad se arma un incendio, de estos incendios que son forestales. Y se arma un incendio forestal y comienza a acercarse a nuestra población y agarró fuego un árbol de pino. Los que conocen de árbol saben que el pino es súper inflamable. El pino tiene una especie de resina que es muy inflamable. Y comienza a inflamarse ese árbol y ese árbol estaba a 30 metros de la casa de esta vecina. Esa vecina insultaba, esa vecina hablaba mal de la iglesia, esa vecina criticaba cuando los hermanos estacionaban. Era un problema. Pero cuando el fuego empezó a llegar cerca de la población y de su casa, ¿qué cree usted que hizo mi vecina? Salió por la Biblia a la calle y corría para allá. ¡Dios mío, Dios mío! Y se venía por la otra vereda. ¡Dios mío, Dios mío! La gente en los momentos de angustia acude a Dios, pero de forma irreverente. Dios no es para ser usado como un amuleto. Dios no es para ser usado como un fetiche. Como muchos por ahí van, ¿verdad? Algunos y para que le vaya bien. ¿De qué sirve eso?
¿Por qué mejor no tenemos vidas reverentes y vidas piadosas para servir al Señor? A veces tomar el nombre de Dios en vano cuando son culpables aquí. Aunque tienen a Dios en la boca, tienen al diablo en el corazón. Esa gente que comienza, oh Dios mío, ayúdame. Tienen al diablo metido en toda su vida, pero ellos con su boca creen que pueden hacer y conseguir muchas veces cosas de Dios. Es una maravilla que no les haga fuego del Señor para consumirlos, como le ocurrió a Nadab y a Abiú. Levítico 10:2. Nadab y Abiú, aquellos hijos de Aarón que fueron muertos de manera fulminante. ¿Por qué? Porque se presentaron a prender un fuego, ¿verdad?, que Dios no los había mandado. Dile a que está a tu lado, no hagas lo que Dios no te ha mandado. Ellos fueron a presentar un fuego extraño, dice la Biblia, que Dios no los manda. Hasta el día de hoy los teólogos se dan de cabezazos para saber cuál era el fuego extraño. Algunos dicen que fueron en un horario que no correspondía. Otros dicen que no habían tomado el fuego del lugar donde tenían que tomarlo. Y otros teólogos dicen que ellos estaban embriagados y fueron borrachos a hacer encender el fuego. La verdad que no hay nada de eso claro, pero lo que sí es claro que Dios es un Dios celoso y es santo. Y que ellos murieron de forma fulminante. No tuvieron segunda oportunidad, tal vez fue la primera y Dios no se las contó. Así que cuidado con eso. Cuarto, tomamos en mano el nombre de Dios cuando lo adoramos con nuestros labios, pero no con nuestro corazón. Vamos por favor a Proverbios, capítulo 23, versículo 26. Oh hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Mateo 15, del 8 al 9. ¿Qué dice Mateo 15? Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos, lejos. Y ahí entramos, hermano, en algo tan maravilloso como es la adoración. La adoración no basta solamente con levantar la manito y cerrar los ojos y llorar un poco. La adoración tiene que ver con nuestra vida rendida a las plantas del Señor. Porque de lo contrario solamente estamos honrando a Dios con nuestros labios, pero nuestro corazón está lejos. A veces estamos en la congregación y estamos cantando y nuestra mente se va. ¿Dejé de enchufar a la plancha? Apagué el gas y ahí se van en esa. Pensamientos dardos de fuego del enemigo que le pone, ¿para qué? Para robarle la concentración y para robar de alguna manera e interferir en nuestra adoración pública. En lo que nosotros hemos venido a hacer. Cuidado entonces de honrar a Dios solo con sus labios, pero con su corazón muy lejos de Dios. ¿Acaso eso no es idolatría? ¿Acaso no es idolatría estar en la casa del Señor y que mi pensamiento y mi corazón estén lejos de aquí? ¿Y qué están haciendo mi nieto? ¿Y qué están haciendo acá? ¿Y qué estarán haciendo allá? Y estamos en medio de la adoración a Dios. Eso es idolatría y la idolatría Dios no la tolera. Así que sirvamos a Dios no solo de labios, sino que de corazón. El corazón es lo principal en la religión. Atrae la voluntad y los afectos tras él, como el primo móvil atrae los otros orbes junto con él. Refiriéndose a Dios como la primera esencia, a Dios como lo principal en medio de todo. Cuando parecemos adorar a Dios, pero apartamos nuestro corazón de Él, tomamos también su nombre en vano. Los hipócritas toman el nombre de Dios en vano porque su religión es una mentira. Parecen honrar a Dios,
pero no lo aman. Su corazón va tras sus deseos y ellos pusieron su corazón en su iniquidad. Lo dice el profeta Oseas, capítulo 4, verso 8. Sus ojos se elevan al cielo, pero sus corazones están arraigados en la tierra. Las personas supersticiosas. ¿Conoce usted algún supersticioso? A veces hay supersticiosos mezclados en la iglesia también. Toman el nombre de Dios en vano y le traen alguna ceremonia que nunca había designado. Se inclinan ante el nombre de Cristo y se escogen ante el altar, pero odian y persiguen muchas veces la imagen de Dios. 5. En vano tomamos el nombre de Dios cuando le oramos, pero no creemos en Él. ¿A cuántos de los que están aquí le ha pasado esto? Que ora al Señor, le pone ganas, le pone fuego a la oración y se levanta de la oración y da 2 o 3 pasos y le entra la duda. ¿Será que Dios me responda? ¿O no será muy difícil esto para que el Señor me ayude? ¿Será que Dios no tiene poder para ayudarme con esta enfermedad? Tomamos el nombre de Dios en vano cuando oramos, pero no creemos en Él. La fe es una gracia que honra mucho a Dios. Abraham era fuerte en la fe, dando gloria a Dios. Vamos por favor, que dice Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham siempre creyó. ¿Cuándo creyó Abraham? Siempre. Dile que está a tu lado, tienes que creer siempre. No solo en las victorias. En las victorias cualquiera cree, hermano, es fácil. Pero en las derrotas. Parece que Dios me dejó solo, pastor. Algunos de nuestros hermanos esta semana tuvieron una semana pésima. Están terminando la semana con malas noticias, con vehículos chocados y cosas así. Y uno dice, bueno, ¿y dónde estaba Dios, pastor? ¿No estaba Dios para cuidarme el vehículo ahí? Mi hermano Ángel, su vehículo de trabajo se lo chocaron. Y uno, ¿qué dice? ¿Qué responde ante eso? Ahí ustedes son teólogos. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen al hermano? ¿Qué le dicen a la hermana cuando pasan estas cosas? Hay un propósito detrás de todo eso. Y es un propósito que viene de parte de quién? De Dios. De Dios. Un propósito de Dios. Estamos en manos de Dios. Abraham siempre creyó. ¿Cuándo creyó Abraham? Siempre. ¿Cuándo tiene que usted creer? Siempre. Siempre, aunque no vea nada. Aunque no escuche la voz de Dios por ningún lado. Siempre creyó Abraham la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y le dio gloria a Dios. ¿Quién le da gloria a Dios cuando está en la cama en un hospital? ¿Quién le da gloria a Dios cuando no tiene un miserable centavo en el bolsillo? Solo los verdaderos cristianos adoran a Dios en los momentos más difíciles de su vida. Amén. Los demás no, los demás cuando están bien no hay. Pero cuando oramos a Dios, pero no mezclamos la fe con nuestra oración, tomamos su nombre en vano. Puede orar, decir uno, pero nunca dice a alguno, ay pastor, yo nunca voy a cambiar. Está recién levantándose de la oración, pidiéndole perdón a Dios, pidiendo que Dios intervenga, pidiendo que lo restaure, y dice, pero yo nunca voy a cambiar. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo estamos orándole al Señor? Es deshonrar a Dios y tomar su nombre en vano. ¿Por qué? Porque lo conviertes en un ídolo. ¿Qué es lo que dice el Salmo 115? ¿Un ídolo tiene oído? Y no oye. Entonces tú cuando estás diciendo, parece, no estoy seguro si Dios me va a responder, estás diciendo que no te oyó. Y si tú dices que no te oyó, lo estás comparando con un ídolo, porque el ídolo tiene oídos y no oye. O tal vez que es un mentiroso que promete misericordia, pero no cumple su palabra. ¿Qué dice primera de Juan 5:10, por favor? Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no le creen
en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de Él. O sea que si usted no está creyendo en la promesa de Dios, usted está llamando indirectamente a Dios mentiroso. Pero ¿cuántos invocan al que no cree en Él? Le piden perdón, pero la incredulidad susurra que sus pecados son demasiado grandes para ser perdonados. Levánteme la mano todo aquel que ha orado pidiéndole perdón a Dios alguna vez en su vida. ¿Cuántos le han pedido perdón a Dios alguna vez en su vida? Amén. Y cuando se han parado a los pocos pasos, el enemigo viene y le dice: no, tu pecado es muy terrible. ¿A cuánto le ha pasado? Sí, tu pecado es muy terrible. Entonces, orar y no creer es tomar el nombre de Dios en vano y deshonra mucho a Dios como si no fuera el Dios que la palabra lo representa. Vamos al Salmo 86:5. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí, de nuestro Dios? Oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden. O sea que si el Señor no le escuchara, estaríamos diciendo que Él es mentiroso. Avancemos. En vano tomamos el nombre de Dios cuando de alguna manera profanamos y abusamos de su palabra. La palabra de Dios se profana en general cuando hombres profanos se entrometen en ella. No es apropiado para un hombre inicuo hablar de cosas sagradas, de la providencia de Dios y de los decretos de Dios y el cielo. Pregunto: ¿cuántos de ustedes alguna vez han escuchado a un borrachito, un curadito hablar de la palabra? Los curados, los borrachos les da por ponerse bíblico cuando... ¿Qué le dice a ustedes? Que el tipo alguna vez fue a la iglesia. Tienen conocimiento, que están apartados. Pero cuán desagradable es escucharlos. Escucharlos. ¿No le causa a usted la misma gracia escucharlo a él que escuchar al predicador de día jueves o día domingo en la iglesia? No le causa lo mismo, aunque esté diciendo lo mismo. ¿Por qué? El estado en el que se encuentra está deshonrando a Dios. ¿Por qué? Porque está haciendo uso de algo que es sagrado. La palabra de Dios muchas veces se profana cuando los hombres profanos se entrometen entre ellas. No es apropiado para un hombre inicuo hablar de cosas sagradas. A ver, aquí le pregunto a las hermanas que vienen solas a la iglesia. ¿Cuántas hermanas vienen solitas a la iglesia? ¿No le dicen a usted en la casa: oh hermanita, ¿qué dice la Biblia? ¿Sí o no? Cuando usted anda a veces de mal humor y no quiere hacer las cosas, ¿qué le dice el esposo? Oye, si supiera el pastor, no dice la Biblia que ustedes tienen que ser sometidos. Ellos se saben lo que dice la Biblia, pero son profanos. Porque no lo hacen con respeto, no lo hacen con temor, lo están haciendo a modo de crítica. Porque no se atreven a decírselo, ¿verdad?, de otra forma. Entonces, escuchar a un hombre malvado que se revuelca en el pecado, hablar de Dios y de la religión, es ofensivo para Dios. Está tomando su nombre en vano cuando la palabra de Dios está en la boca de un borracho. Es como una perla colgada en el cuello de un cerdo. Según la ley, los labios del leproso debían cubrirse, lo que dice Levítico 13:45. Así los labios de un ministro profano y borracho deben cubrirse. No es apto para hablar la palabra de Dios porque toma su nombre en vano. Particularmente profanan la palabra de Dios y toman su nombre en vano. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Hablan con desprecio de su palabra. Ahí hay un ejemplo. ¿Dónde está la promesa de su venida? Dicen muchos. Porque desde los que los padres durmieron, todo continúa como desde el principio de la creación. Cuando la gente se está burlando de la venida del Señor. Como si hubieran dicho los predicadores, hacen mucho ruido sobre el día del juicio, cuando todos deben ser llamados a rendir cuenta por sus obras. Pero ¿dónde está la aparición del Señor? Vemos que las cosas siguen su curso, dicen los incrédulos, y continúan como estaban desde la creación. Por eso hablan con desprecio de la Escritura.
¿Cuántos alguna vez estuvieron descarriados aquí lejos de la iglesia? ¿Cuántos? A ver. Y cuando usted escuchaba a los hermanos predicar en la calle, ¿qué pensaba usted de ellos? Yo me perseguía y me cruzaba a la otra vereda porque yo sabía que andaba pecando y tenía que haber estado ahí predicando. Pero no bastaba con que solo yo me escabulliera. ¿Qué es lo que sentía? Muchas veces esa palabra llega, ¿verdad?, al corazón, pero otras veces uno dice, oye, siempre están con que Cristo viene, y no. ¿Sí o no? Eso es lo que la gente dice. Otros dicen, le echan miedo a la gente, lo asustan a la gente. ¿Por qué? Porque ellos son irreverentes y porque toman en vano el poder de la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de que Cristo viene, ¿qué sentido le da eso a nuestra vida? Esperanza. Que no va a venir hoy en la tarde ni mañana en la mañana, pero de que viene, viene. Y eso es esperanzador, pero para ellos no. Para ellos es motivo de burla. Que nosotros digamos que Cristo viene. Avancemos que ya la hora está bien. Que hablan en broma. Estos son los que se divierten y juegan con la escritura. Y le dicen a usted un chiste. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? ¿Escuchaba usted ese chiste? Porque les han abrazado y ja, 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 todo el mundo. Hacen broma. Hacen chistes. De manera irreverente de la escritura. Estos son los que se divierten y juegan con la escritura. Esto es jugar con fuego. Algunos no pueden ser alegres a menos que se atrevan con Dios. Hacen de la escritura un arpa para alejar el espíritu de tristeza. Como Eusebio relata de alguien que bromeó con las escrituras y Dios lo golpeó con frenesí. Jugar con las escrituras muestra un corazón profano y algunos preferirán perder sus almas que perder sus bromas. Estos son culpables de tomar el nombre de Dios en vano. Debemos nosotros temblar si alguno de nosotros ha hecho chiste alguna vez de la escritura. Debemos temblar ante los que se burlan de la escritura. Dios se burlará con calamidad. ¿Qué dice Proverbios 1:26? Por eso me reiré cuando tengan problemas, me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Proverbios nos está diciendo eso. Otros que llevan las escrituras para tolerar cualquier pecado. La palabra que fue escrita por la supresión del pecado es traída por algunos para la defensa del pecado. Por ejemplo, si le decimos a un hombre codicioso que su pecado, que la codicia es idolatría, ¿qué dirá él? Si le decimos a alguien codicioso que la codicia es un pecado, ¿qué dirá? ¿Acaso Dios no me mandó a trabajar? ¿Acaso Dios no dijo que yo tengo que proveer para mi familia? ¿Acaso Dios no dijo esto y esto otro? ¿Acaso Dios no dijo aquí y allá? Hay mucha gente bíblica que usa la Biblia ¿para qué? Para poder defender sus propios pecados. Dios nos mandó a solventar y a sustentar nuestra familia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero no olvidar nuestra familia. No a vivir para trabajar, sino a trabajar para vivir. Dile que está a tu lado, trabaja para vivir. Y no vivas para trabajar. Lo leía delante de nuestro presbítero Claudio, con mucha razón. La gente se afana bajo el sol, pero al final de la vida todo es vanidad. Por lo tanto, se esfuerza por respaldar su codicia con la escritura. Ahora bien, es cierto que Dios ha pedido que nos esforcemos por nuestra familia, por nuestro llamado. Nuevamente, si le decimos a un hombre sus pasiones desmesuradas, que se embriaga de ira y de vino, traerá la escritura para justificarlo. Aquel que le gusta enojarse, aquel que es mechita corta. El Señor dice airado, pero no pequéis. ¿Escucharon ustedes decir eso? Airado, dice el Señor, pero no pequéis. Como si el Señor le permitiera, le diera permiso para que ande todos los días airado. Eso no es lo que enseña la Escritura. Es cierto que la ira es buena cuando se mezcla con el celo santo, pero la ira en sí es pecado.
cuando está contra los derechos, ¿verdad? Y contra nuestros hermanos. Pero pecar con ira, hablar sin consejo con los labios, es hacer que la lengua se encienda en el infierno. Es el resultado de la ira, lo que Dios no permite. Porque cuando usted se aira, ¿qué le pasa a ver cuando usted se aira? A ver, ¿qué le ocurre? ¿Hay alguno que se aira aquí? Son mentirosos, ¿no? Sí. ¿Cuántos de los que están aquí se airan? ¿Y qué le ocurre cuando usted se aira? ¿Habla en lengua? ¿Danza del espíritu? No. Cuando alguien se aira, desata y deja que salga lo peor que hay en su interior. Del corazón salen los asesinatos, los homicidios, los adulterios, las maldiciones, sale todo del corazón. Entonces cuando alguien se aira, lo único que hace es permitirle que la lengua encienda un tremendo bosque, porque ella misma es inflamada, dice, por el infierno. Entonces, pastor, ¿qué tengo que hacer? Luche con la ira. Sométala. Cuente hasta 10. No sé si le resultará a usted, pero a veces es bueno contar hasta 10 y respirar profundo. Llevar la escritura para defender cualquier pecado es profanarlo y tomar el nombre de Dios en vano. Quienes adulteran también la palabra y la tuercen en un sentido equivocado. Tales son los herejes que ponen su propia interpretación sobre la escritura y la hacen decir lo que el Espíritu Santo nunca quiso decir. Lo que el Espíritu Santo nunca quiso decir. Como por ejemplo cuando tratan de enseñar y exponer literalmente lo que significa figurativamente. Cuando tratan de decir literalmente lo que el Señor dijo figurativamente. Un ejemplo. El Señor dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué dijo el Señor? Quítate, arráncate. Ahora si nosotros fuéramos literales, si yo fuera un predicador literal, un pastor literal, yo tendría aquí a toda la iglesia con un solo ojo. Pero la Biblia a veces no es literal, a veces es figurativa. ¿Qué está diciendo el Señor allí? Que luches, que combatas con tu ojo, que lo santifiques cada día para que ese ojo no te haga pecar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero hay mucha gente que tuerce la Biblia. Sobre todo aquellos que predican prosperidad. ¿Algunos de ustedes alguna vez se vieron a una iglesia donde se predicaba el Evangelio de la prosperidad? Lo estrujaron, lo exprimieron por todos lados. Y demostraban la Biblia, ojo. Pero ¿qué hacen ellos? La adulteran y la tuercen. Llegamos a la conclusión. Cuidémonos de no hablar, andar o vivir con liviandad. Ojo con eso. Usted es un especial tesoro para Dios. Usted debe comportarse y debe estar a la altura y a la medida de lo que usted es para Dios. Un siervo del Señor. Cuidado de no andar o vivir con liviandad, haciendo con ello que el glorioso nombre del Señor sea blasfemado y por ende sea irrespetado o irreverenciado. Te invito a que podamos orar al Señor. La próxima semana terminamos con este mandamiento.